Salud en directo América de France 24. Mar Romero Sala ya está con nosotros en el estudio. Mar, bienvenida y vamos a hablar de la Organización Mundial de la Salud, que decidió mantener el brote de la viruela del mono como una emergencia internacional. Sí, para los que estábamos esperando que quizás remitiera, Claro. todavía no podemos dar esas buenas noticias. El comité, de hecho, se reunió ayer, es de ayer la noticia. Recordamos además que fue en julio que se declaró el brote de viruela del mono como una emergencia internacional y que se reúne, lo reevalúan cada 3 meses. La siguiente reunión entonces va a ser en enero, de la que estaremos pendientes. Pero bueno, veamos el informe, las razones que daba la OMS para mantener este nivel de alerta. El comité mantuvo el consenso que el evento sigue cumpliendo los criterios para una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Las principales razones son la transmisión continuada en algunas regiones, la desigualdad en la respuesta y la preparación entre países de la OMS, un potencial de impacto en la salud mayor en poblaciones vulnerables, el riesgo continuado de estigma y discriminación, el subregistro en países con sistemas de salud más débiles y la falta de acceso equitativo en acceso a diagnósticos antivirales y vacunas. A pesar de todos estos motivos que expone la OMS, también reconocen que han habido muchos progresos, como recordábamos recientemente en Europa, en Estados Unidos, por ejemplo, que se deben al cambio de comportamiento de los principales grupos de riesgo, también a la administración, aunque algo tropezada, de las vacunas. De hecho, hasta 2 personas del comité decidieron que no era ya una emergencia internacional, pero que preferían todavía mantener públicamente este nivel para que no se retrocediera con los pasos que se habían dado hasta ahora. Actualmente, este brote tenemos ya casi 78.000 casos y 36 muertes en los países que no son endémicos, 109 países no endémicos de la viruela del mono, ¿no? La OMS además mantuvo de nuevo las recomendaciones de aumentar la vigilancia, de reducir estas desigualdades de las que hablaba, y también recordó que el estigma alrededor de las comunidades más vulnerables actualmente a este brote fuera de los países endémicos, como son los hombres gay o los hombres bisexuales, están sufriendo un estigma en muchos países igualmente, que está haciendo que todo este tratamiento o el acceso a las vacunas se retrase. Por lo tanto, alertó a que los países, los gobiernos intenten reducir estos estigmas que pesan sobre esta comunidad y sobre estas personas. Así es, Mar. ¿Y qué regiones del mundo son las que tienen más riesgo en este brote? Pues globalmente se considera que el riesgo ahora mismo es moderado. Sin embargo, eso es distinto según las regiones. Vamos a ver cómo lo divide la Organización Mundial de la Salud. De hecho, el continente americano en el que estamos es el que se considera que está en el riesgo más alto actualmente, mientras que Europa está transitando de un riesgo alto a un riesgo moderado. El resto de regiones están en un riesgo moderado, como por ejemplo África, Medio Oriente, Asia, también parte de Asia, y el resto, lo que la OMS llama Pacífico Occidental, están en un riesgo bajo. ¿Por qué todas estas denominaciones? Por ejemplo, en América, a pesar de que Estados Unidos está disminuyendo sus casos de contagio, tenemos otros países, como por ejemplo México o Colombia mismo también, donde esas tendencias a la baja no están siendo tan claras y de hecho se sigue propagando el brote. Y en África, una de las cosas que tienen miedo, y de hecho una de las cosas que también hace que se mantenga este estatus de emergencia actualmente, es el subregistro que puede haber actualmente. Solo en este año 2022, en los países donde sí es endémico, en el continente africano han habido 173 muertes, una cifra mucho más alta que las que se ha registrado en todo el mundo en el brote. Entonces, por eso, se está decidiendo mantener este nivel de alerta y seguir dándole estos niveles entre moderados y altos en varias de las regiones del mundo. Mar, y nos quedamos en el continente africano porque en Uganda avanza el brote de ébola, lamentablemente. Sí, lamentablemente no da tregua, ¿no? A pesar de que las autoridades siguen afirmando de que está bajo control, de que todavía no hay que hacer sonar todas las alarmas posibles o usar todos los recursos contra esta enfermedad, eso no significa que no estén aumentando los casos. Vamos a revisar las cifras de la última publicación del Ministerio de la Salud de Uganda. Estamos hablando de 130 casos confirmados, 43 muertes confirmadas, de las cuales al menos 6 se han dado en trabajadores de la salud que estaban respondiendo a la emergencia. Además, la tasa de rastreo está alrededor del 88% y eso no es tan buena noticia. Debería estar al menos por encima del 90% para asegurarnos de que sabemos el alcance real del brote y cuáles están siendo las vías de transmisión, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, el brote ha llegado a Kampala, la capital de Uganda, donde en lugares como poblados, como las ciudades, se puede perder un poco el rastreo del caso, ¿no? Del brote, perdón. Este brote además ya está entre los 10 mayores del mundo, es
países. Está ahora mismo el número de casos en el octavo caso, en el octavo en la posición. Y Uganda, por ejemplo, en el año 2000 tuvo 425 casos. Es más del triple del actual, es decir, estamos lejos de las situaciones más graves que ha atravesado el país, pero no tanto y esperemos que no llegue ahí. Así es, y finalizamos este bloque de salud del día de hoy con una buena noticia, Mar, una nueva vacuna de Pfizer enfocada en los recién nacidos. Sí, es una vacuna contra el RSV, son las siglas en inglés del virus respiratorio sincitial, ¿no?, que provoca resfriados comunes normalmente entre la población adulta. Sin embargo, en este caso está enfocado a los bebés que pueden desarrollar casos graves de enfermedad. Los resultados publicados por la empresa es que protegen contra la enfermedad grave provocada por este virus en un 81,8% durante los 3 primeros meses de vida, y durante el primer medio año de vida, los primeros 6 meses, se baja un poquito, 69,4%, igualmente una protección alta para tener pues en consideración. Como siempre, las cifras las tomamos con cautela, recordamos que son cifras publicadas solo por la farmacéutica, no se han revisado, no se han publicado en una revista científica, entonces tenemos que tener en cuenta esto, pero bueno, no deja de ser una buena señal, sobre todo porque se fue en un estudio de fase 3, en un estudio bastante amplio. Una cosa curiosa es que esta vacuna además se aplica en las personas gestantes, en el segundo término del embarazo, a partir de los 6 meses, en la última mitad del embarazo, básicamente. Y a pesar, como decíamos, de que este virus en adultos suele provocar resfriados comunes en personas mayores o en bebés, puede desarrollar, por ejemplo, casos de pulmonía o de enfermedades graves. Solo en Estados Unidos, por ejemplo, 58.000 niños menores de 5 años se hospitalizan cada año debido a la afección de este virus. Así que, bueno, esto podría cambiar un poco este panorama. Así es, cambiar para positivo. Mar, como siempre, muchísimas gracias. Mañana más salud. Mañana más, Raúl.